Sura 21. Al-Anbiya, los profetas. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Se acerca para los hombres su ajuste de cuentas, pero ellos siguen obstinadamente despreocupados de su llegada. No les llega un nuevo recordatorio de su sustentador que no lo escuchen jacosamente. Ocupados sus corazones en deleites pasajeros, pero los que están así empeñados en hacer el mal ocultan sus pensamientos más íntimos cuando se dicen unos a otros: ¿no es este Muhammad un mortal como nosotros? ¿Vais pues a ceder a su fascinadora elocuencia cuando veis claramente lo que es? Di, mi sustentador sabe lo que se dice en el cielo y en la tierra, y solo él todo lo oye, todo lo sabe. No, dicen, Muhammad propone los más enrevesados y confusos sueños. No, todo esto lo ha inventado él. No, es solo un poeta, y que nos traiga entonces un milagro como fueron enviados con milagros los antiguos profetas. Ninguna de las comunidades que destruimos en el pasado creyó jamás en sus profetas. ¿Van estos pues a mostrarse más dispuestos a creer? Pues aún antes de ti, oh Muhammad, no enviamos como emisarios nuestros, sino a hombres a los que inspiramos. Así pues, di a los que niegan la verdad: si no sabéis esto, preguntad a los seguidores de revelaciones anteriores. Y tampoco les dimos cuerpos que pudieran prescindir de la comida, ni eran inmortales. Al final fuimos fieles a nuestro compromiso con ellos, y los salvamos a ellos y a todos los que quisimos salvar, y destruimos a los que se habían dilapidado a sí mismos. Oh gentes, hemos hecho descender ahora para vosotros una escritura sagrada que contiene todo aquello que debierais tener presente. ¿No vais pues a usar vuestra razón? Pues, ¿cuántas comunidades que persistieron en hacer el mal hemos arrasado, suscitando en su lugar a otras gentes? Y en cuanto empezaron a sentir nuestro poder de castigo, trataron de huir de él, al tiempo que les parecía oír una voz sarcástica: no huyáis, volved a lo que antes os producía placer y corrompía vuestro ser, y volved a vuestras casas para que seáis interrogados acerca de lo que hacíais. Y sólo pudieron exclamar: ¡ay de nosotros! Ciertamente fuimos malhechores. Y no cesaron en sus exclamaciones hasta que los dejamos como un campo segado, mudos e inmóviles como cenizas. Y sabed que no hemos creado los cielos y la tierra y lo que hay entre ellos por mero pasatiempo, pues si hubiéramos querido buscar distracción la habríamos hallado en nosotros mismos, si esa hubiera sido nuestra voluntad. Al contrario, por el acto mismo de la creación, lanzamos la verdad contra la falsedad, y la aplasta, y he ahí que se desvanece. Pero ay de vosotros por intentar definir a Dios, pues de Dios son todos los seres que hay en los cielos y en la tierra, y quienes están junto a Él no tienen a menos adorarle ni se cansan de hacerlo. Proclaman su infinita gloria de noche y de día sin cesar. Y sin embargo, algunas gentes eligen adorar como deidades a cosas y seres de la tierra que se supone resucitan a los muertos, y no entienden que, si hubieran existido en el cielo o en la tierra deidades aparte de Dios, sin duda ambos reinos se habrían hundido en el caos. Pero Dios es infinito en su gloria, entronizado en su omnipotencia, muy por encima de cuanto los hombres conciban para definirle. Él no tiene que responder de lo que hace, mientras que ellos tendrán que responder, y sin embargo han dado en adorar deidades imaginarias en lugar de Él. Di, oh profeta, presentad una prueba de lo que alegáis. Este es un recordatorio proclamado sin cesar por quienes están conmigo, igual al recordatorio proclamado por quienes vinieron antes de mí.
Pero no, la mayoría de ellos no conoce la verdad, y por eso se apartan obstinadamente de ella. Y esto a pesar de que ya antes de ti no mandamos a ningún enviado, sin haberle revelado que no hay deidad sino yo, y que por lo tanto habréis de adorarme solo a mí. Y no obstante, dicen algunos, el más misericordioso ha tomado para sí un hijo. Infinita es su gloria. No, esos a quienes consideran progenie de Dios no son sino sus siervos honorables. No hablan si antes Él no les dirige la palabra, y cuando actúa obran siguiendo sus órdenes. Conoce cuanto está manifiesto ante los hombres y cuanto les está oculto. Por eso no pueden interceder sino por aquellos a los que Él ha agraciado ya con su complacencia, pues ellos mismos están sobrecogidos de temor a Él. Y si alguno de ellos dijera, en verdad soy una deidad aparte de Él, a ese le retribuiremos con el infierno. Así retribuimos a los malhechores. ¿No ven acaso quienes se empeñan en negar la verdad que los cielos y la tierra formaban antes una sola masa que luego fragmentamos? ¿Y que hemos hecho a partir del agua todas las cosas vivas? ¿No van pues a empezar a creer? ¿Y no ven que hemos puesto firmes montañas sobre la tierra para que no se desplace con ellos, y que hemos trazado en ella anchos caminos para que puedan ir bien dirigidos, y que hemos hecho el cielo como una bóveda protegida? Y aún así se apartan obstinadamente de todos los signos de esta creación, y no ven que es Él quien ha creado la noche y el día, el sol y la luna, navegando cada uno en una órbita. Y recuerda a los que te rechazan, oh profeta, que no hemos dado vida eterna a ningún mortal anterior a ti. Pero, ¿esperan acaso que aunque tú hayas de morir, ellos vivirán eternamente? Todo ser humano saboreará la muerte, y os ponemos a prueba tentándoos a todos por medio de lo malo y lo bueno de esta vida, y todos habréis de retornar a nosotros. Pero así es, cuando los que están empeñados en negar la verdad reparan en ti, es sólo para hacerte blanco de sus burlas, diciéndose unos a otros, ¿es este quien habla tan despectivamente de vuestros dioses? Y sin embargo, son ellos los que ante cada mención del más misericordioso rechazan la verdad. El hombre es precipitado por naturaleza, pero en su momento os haré ver la verdad de mis mensajes. No pidáis, pues, que me apresure a hacerlo. Pero quienes rechazan mis mensajes suelen preguntar, ¿cuándo se cumplirá esa promesa del juicio de Dios? Responded a esto, oh vosotros que creéis en ella, si sois veraces. Si tan solo supieran los que están empeñados en negar la verdad, que llegará un tiempo en que no podrán apartar el fuego de sus rostros ni de sus espaldas y no encontrarán auxilio. No, sino que la última hora les llegará de improviso y los dejará aturdidos, y no serán capaces de rechazarla ni se les concederá una prórroga. Y en verdad, oh Muhammad, ya antes de ti fueron los enviados de Dios objeto de burlas, pero los que se burlaban de ellos se vieron al final arrollados por aquello de lo que solían burlarse. Di, ¿quién os protegerá de noche o de día del más misericordioso? Sin embargo, se apartan obstinadamente del recuerdo de su sustentador. ¿Piensan realmente que tienen deidades que pueden protegerles de nosotros? Esas supuestas deidades no pueden siquiera auxiliarse a sí mismas, por lo que tampoco pueden esperar quienes las adoran ser ayudados por ellas contra nosotros. ¿Qué va? Sino que hemos permitido a esos pecadores, como se lo permitimos a sus antepasados, disfrutar de las cosas buenas de la vida por mucho tiempo. Pero, ¿no han visto aún cómo visitamos la tierra con nuestro castigo, privándola gradualmente de todo lo mejor que hay en ella? ¿Pueden acaso esperar ser ellos los vencedores? Di a todos los hombres, os advierto solo con la revelación divina.
Pero los sordos de corazón no atienden a esta llamada, por más que se les advierta. Sin embargo, si les toca un soplo del castigo de tu sustentador, sin duda exclamarán: ¡ay de nosotros! En verdad hemos sido malhechores. Pero dispondremos balanzas justas el día de la resurrección, y ningún ser humano será tratado injustamente en lo más mínimo, pues aunque hubiera en él solo el peso de un grano de mostaza de bien o de mal, lo tendríamos en cuenta, y nadie lleva las cuentas tan bien como nosotros. Y ciertamente dimos a Moisés y a Aarón nuestra revelación como el criterio por el que discernir lo verdadero de lo falso, y como una luz que guía y un recordatorio para los conscientes de Dios, que temen a su sustentador aun siendo él imperceptible para el ser humano, y que tiemblan de pensar en la última hora. Y al igual que esas revelaciones anteriores, esta también es un recordatorio bendecido que hemos hecho descender. ¿Vais pues a rechazarla? Y ciertamente, mucho antes del tiempo de Moisés, dimos a Abraham su conciencia de la rectitud, y éramos conscientes de él cuando dijo a su padre y a su gente: ¿qué son esas imágenes de las que sois tan intensamente devotos? Respondieron: hallamos a nuestros antepasados adorándolas. Dijo: en verdad, vosotros y vuestros antepasados estáis evidentemente extraviados. Preguntaron: ¿nos dices esto con toda seriedad o te estás burlando? Respondió: no, vuestro verdadero sustentador es el sustentador de los cielos y de la tierra, el que los ha creado, y yo soy uno de los que dan fe de esta verdad. Y añadió para sí: por Dios, que he de ingeniármelas para destruir vuestros ídolos tan pronto como os deis media vuelta y os marchéis. Y luego rompió en pedazos aquellos ídolos todos, excepto el más grande que tenían, para que pudieran volverse a él. Cuando vieron lo ocurrido, dijeron: ¿quién ha hecho esto a nuestros dioses? Sin duda es uno de los peores malhechores. Algunos de ellos dijeron: hemos oído a un joven llamado Abraham hablar de ellos con desprecio. Los otros dijeron: pues traedlo ante los ojos de la gente para que puedan atestiguar contra él. Y cuando vino le preguntaron: ¿has hecho tú esto con nuestros dioses, oh Abraham? Respondió: no, lo hizo éste, el más grande de ellos, pero preguntadles vosotros mismos si es que pueden hablar. Y se volvieron unos contra otros diciendo: ciertamente sois vosotros los que estáis siendo injustos. Pero luego, volviendo a su anterior forma de pensar, dijeron: sabes muy bien que estos ídolos no pueden hablar. Abraham dijo: ¿adoráis pues en vez de Dios a algo que en nada os puede beneficiar ni perjudicar? Fuera con vosotros y con todo lo que adoráis en vez de Dios. ¿Es que no vais a usar vuestra razón? Exclamaron: quemadle y vindicad así a vuestros dioses si estáis dispuestos a hacer algo. Pero dijimos: oh fuego, sé frío y fuente de paz interior para Abraham. Y mientras que ellos quisieron hacerle daño, nosotros les hicimos sufrir la mayor de las pérdidas, pues le salvamos a él y a Lot, el hijo de su hermano, guiándoles a la tierra que habíamos bendecido por todos los siglos venideros. Y le dimos a Isaac y a Jacob, hijo de Isaac, como regalo añadido, e hicimos de todos ellos hombres rectos, y les hicimos jefes que guiaban a otros conforme a nuestro mandato, pues les inspiramos con una voluntad de hacer buenas obras, ser constantes en la oración y dar limosna, y a nosotros solo adoraron. Y a Lot también le dimos un criterio justo y conocimiento del bien y el mal, y le salvamos de aquella comunidad entregada a actos abominables. Destruimos a aquella gente, pues en verdad eran gente hundida en la maldad, pervertida, mientras que a él le admitimos en nuestra misericordia
pues ciertamente era de los justos. Y recuerda a Noé como cuando nos invocó mucho antes del tiempo de Abraham y Lot, le respondimos salvándole a él y a su familia de aquella terrible calamidad, y cómo le auxiliamos frente a una gente que había desmentido nuestros mensajes. Ciertamente eran gente hundida en la maldad, y por eso hicimos que se ahogaran todos. Y recuerda a David y Salomón, cuando ambos dictaron sentencia acerca del campo en el que las ovejas de una gente habían entrado a pastar de noche, y cómo fuimos testigos de su sentencia. Y si bien dimos a Salomón una comprensión más profunda del caso, dimos, no obstante, a ambos un criterio justo y conocimiento del bien y el mal. E hicimos que las montañas se unieran a David en proclamar nuestra gloria infinita, y también las aves, pues podemos hacer todas las cosas. Y le enseñamos cómo hacer vestiduras de conciencia de Dios para vosotros, oh hombres, que os fortalecieran contra todo lo que os causa temor. Pero ¿sois acaso agradecidos por esta bendición? Y sometimos a Salomón el viento tempestuoso que soplaba por orden suya hacia la tierra que habíamos bendecido, porque somos nosotros quienes tenemos conocimiento de todo. Y entre las fuerzas rebeldes que le sometimos había algunos que buceaban para él en el mar, y ejecutaban además otros trabajos, pero éramos nosotros quienes los vigilábamos. Y recuerda a Job, cuando invocó a su sustentador: la desgracia ha hecho presa en mí, pero tú eres el más misericordioso de los misericordiosos. Y entonces le respondimos apartando de él la desgracia que le afligía, y le dimos una nueva descendencia, doblando su número como misericordia nuestra y como recordatorio para todos los que nos adoran. Y recuerda a Ismael e Idris, y todo aquel que como ellos se ha comprometido con Dios. Todos ellos fueron de los pacientes en la adversidad, y por ello les admitimos en nuestra misericordia, ciertamente fueron de los justos. Y recuerda el del gran pez, cuando se marchó airado pensando que no teníamos poder sobre él, pero luego clamó desde las profundas tinieblas de su aflicción: no hay deidad sino tú, infinita es tu gloria, ciertamente he obrado mal. Y entonces le respondimos salvándole de su aflicción, pues así salvamos a los que tienen fe. Y así salvamos a Zacarías cuando invocó a su sustentador: oh sustentador mío, no me dejes sin descendencia, pero aun si me dejas sin herederos, sé que tú permanecerás cuando todo lo demás haya desaparecido. Y le respondimos concediéndole como regalo a Juan, después de haber hecho a su mujer capaz de concebir. Y en verdad estos tres competían entre sí en buenas obras, y nos invocaban con anhelo y temor, y eran siempre humildes ante nosotros. Y recuerda a la que guardó su castidad y luego insuflamos en ella algo de nuestro espíritu e hicimos de ella y de su Hijo un símbolo de nuestra gracia para toda la humanidad. En verdad, oh vosotros que creéis en mí, esta comunidad vuestra es una sola comunidad, y yo soy el sustentador de todos vosotros. Adoradme pues solo a mí. Pero los hombres han roto por completo su unidad, olvidando que todos ellos han de retornar a nosotros.
Y sin embargo, quien haga la más pequeña de las buenas obras y además sea creyente, su esfuerzo no será negado, pues ciertamente lo anotaremos a su favor. Así ha sido verdad, sin excepción, de toda comunidad que hemos destruido, que fueran gentes que nunca se volvían atrás de su conducta perversa, hasta que Gog y Magog son desatados contra el mundo y descienden en tropel desde todos los puntos de la tierra, mientras se acerca el cumplimiento de la promesa verdadera de la resurrección. Y entonces he ahí que los ojos de los que en vida se empeñaron en negar la verdad se quedarán fijos de horror y exclamarán: ¡ay de nosotros, que nos desentendimos por completo de esta promesa de la resurrección! Es más, estábamos empeñados en hacer el mal. Entonces se les dirá: ciertamente vosotros y todo lo que solíais adorar en vez de Dios sois solo combustible para el infierno. Eso es lo que estáis destinados a ser. Si esos falsos objetos de culto vuestro hubieran sido realmente divinos, no habrían sido destinados a él, pero al no ser así, moraréis todos en él. Su suerte allí será el lamento y no oirán nada más. Pero ciertamente aquellos para los que el decreto del Supremo Bien ha sido ya promulgado por nosotros, esos serán alejados de ese infierno. No oirán el menor sonido procedente de él, y permanecerán rodeados de todo aquello que sus almas deseen. No les afligirá el gran terror del día de la resurrección, pues los ángeles les recibirán con el saludo: este es vuestro día de triunfo, el día que os fue prometido. Ese día enrollaremos los cielos como se han enrollado los pergaminos escritos, y tal como originamos la primera creación, la repetiremos, una promesa que nos hemos impuesto, pues ciertamente podemos hacer todas las cosas. Y ciertamente, después de haber exhortado al hombre, dejamos escrito en todos los libros de sabiduría divina que mis siervos justos heredarán la tierra. Ciertamente, en esto hay un mensaje para gente que realmente adora a Dios. Y así, oh profeta, te hemos enviado solo como prueba de nuestra misericordia para todos los mundos. Di, solo me ha sido revelado que vuestro Dios es el Dios único. ¿No vais pues a someteros a él? Pero si se apartan, di: os he anunciado esto con equidad a todos por igual. Pero no sé si ese juicio que os ha sido prometido por Dios está cerca o lejos en el tiempo. Ciertamente Él conoce todo lo que se dice abiertamente y solo Él conoce todo lo que ocultáis. Pero en cuanto a mí, no sé si quizás este aplazamiento del juicio de Dios es solo una prueba para vosotros y una prórroga de gracia por un tiempo. Di: oh sustentador mío, juzga tú con la verdad, y di: nuestro sustentador es el más misericordioso, aquel cuya ayuda debe buscarse contra todos vuestros intentos por definir a Dios. Sura 22. Al-Hajj, la peregrinación. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Oh gentes, sed conscientes de vuestro sustentador. En verdad, la violenta convulsión en la última hora será algo terrible. El día en que la presenciéis, toda nodriza abandonará su lactante y toda embarazada abortará, y te parecerá que la humanidad está ebria, pero no estarán ebrios, sino que su temor al castigo de Dios será muy intenso. Y sin embargo, hay entre los hombres quien discute acerca de Dios sin tener conocimiento de él, y sigue a toda fuerza satánica rebelde de la que ha sido decretado que quien se confíe a ella ciertamente será extraviado por ella y conducido al castigo de las llamas abrasadoras. Oh gentes, si dudáis de la verdad de la resurrección,
Recordad que en verdad os creamos a cada uno de vosotros de tierra, luego de una gota de esperma, luego de una célula embrionaria, luego de una masa embrionaria, completa en sí misma, y sin embargo incompleta, para haceros claro vuestro origen. Y hacemos que lo que hemos dispuesto que nazca permanezca en los úteros por un plazo fijado por nosotros. Y luego os hacemos salir como niños y os dejamos vivir para que algunos alcancéis la madurez. Aunque de vosotros hay quienes mueren antes y muchos se ven reducidos en la vejez a un estado de lo más abyecto, en el que dejan de saber lo que una vez también supieron. Y oh hombre, si dudas aún de la resurrección, considera esto. Puedes ver la tierra seca y muerta, mas cuando hacemos caer agua sobre ella, enseguida rebulle y se hincha, y hace brotar toda clase de hermosas plantas. Así es, porque solo Dios es la suprema verdad, y porque solo Él da vida a los muertos y porque Él tiene el poder para disponer cualquier cosa. Y has de saber, oh hombre, que la última hora ha de llegar sin duda, y que Dios, en verdad, resucitará a los que están en las tumbas. Y sin embargo, hay entre los hombres quien discute acerca de Dios sin tener conocimiento de Él, ni guía, ni una escritura luminosa. Se aparta desdeñosamente de la verdad para extraviar a otros del camino de Dios. En este mundo le espera la degradación espiritual, y el día de la resurrección le haremos saborear el castigo del fuego, y se le dirá: eso por lo que han obrado tus manos, pues Dios no es injusto en absoluto con sus criaturas. Y hay también entre los hombres quien adora a Dios en la línea divisoria de la fe, pues si le llega un bien se muestra complacido con él, pero si le llega una aflicción se aparta completamente, perdiendo así esta vida y la otra. Y esta es, en verdad, una pérdida que no tiene parangón. Al actuar así está invocando en vez de Dios algo que no puede dañarle ni beneficiarle. Y este es en verdad el más profundo de los extravíos. Y a veces invoca a otro ser humano, uno que puede más fácilmente dañar que beneficiar. Qué malo en verdad el patrono y qué malo el devoto. Ciertamente Dios hará entrar a los que han llegado a creer y han hecho buenas obras en jardines por los que corren arroyos, pues en verdad Dios hace lo que quiere. Si alguien piensa que Dios no le auxiliará en esta vida ni en la otra, que intente alcanzar el cielo por cualquier otro medio y que trate de avanzar, y que vea luego si ese plan suyo hace desaparecer la causa de su angustia. Y así hemos hecho descender esta escritura sagrada en forma de mensajes claros, pues así es como Dios guía a quien quiere ser guiado. Ciertamente los que han llegado a creer en esta escritura sagrada, los que siguen el judaísmo, los sabeos, los cristianos y zoroastrianos, por un lado, y los que están empeñados en atribuir divinidad a algo distinto de Dios por el otro, ciertamente Dios decidirá entre ellos el día de la resurrección, pues en verdad Dios es testigo de todo. ¿No ves que ante Dios se postran cuantos seres y cosas hay en los cielos y cuanto hay en la tierra, el sol, la luna, las estrellas, las montañas, los árboles y los animales? Y muchos seres humanos se someten a Dios conscientemente, mientras que muchos otros que le desobedecen habrán de sufrir inevitablemente en la otra vida. Y aquel a quien Dios desdeñe el día de la resurrección no hallará a quien le honre, pues en verdad Dios hace lo que quiere. Estas dos clases opuestas de hombres son adversarios en disputa acerca de su sustentador. Pero así es, a los que se empeñan en negar la verdad se les cortarán trajes de fuego en la otra vida. Ardiente desesperación será derramada sobre sus cabezas y hará que se consuma todo lo que hay en sus entrañas y también sus pieles.
y estarán sujetos en este estado como con ganchos de hierro, y cada vez que en su angustia intenten escapar, serán devueltos a él y se les dirá: saboread a fondo el castigo del fuego. En cambio, Dios ciertamente hará entrar a los que llegan a creer y hacen buenas obras en jardines por los que corren arroyos, en los que serán adornados con brazaletes de oro y perlas, y sus vestiduras serán de seda, porque fueron guiados al mejor de los principios, y fueron guiados al camino que conduce a aquel que es digno de toda alabanza. Ciertamente a los que se empeñan en negar la verdad y apartan a otros del camino de Dios y de la mezquita inviolable que hemos erigido para todos los hombres por igual, tanto los allí residentes como los visitantes, y los que intentan profanarla obrando mal deliberadamente, a todos esos les haremos saborear un castigo doloroso en la otra vida. Pues cuando asignamos a Abraham el solar de este templo, le dijimos: no atribuyas divinidad a nada junto a mí, y purifica mi templo para los que han de dar vueltas alrededor de él, los que permanecerán en retiro junto a él, y los que se inclinarán y se postrarán en oración. Así pues, oh Muhammad, anuncia a todas las gentes el deber de la peregrinación. Vendrán a ti a pie y en toda clase de montura veloz, procedentes de los más remotos lugares de la tierra, para que experimenten mucho que les servirá de provecho, y para que proclamen el nombre de Dios en los días señalados para el sacrificio sobre aquellas cabezas de ganado con las que Dios les provea para tal fin. Comed pues de ello y alimentad al pobre desvalido. Luego que den fin a su estado de abstinencia, cumplan los votos que hayan hecho y den vueltas otra vez alrededor del templo antiguo. Todo esto os ordena Dios, y quien honra los mandamientos sagrados de Dios, mejor para él ante su sustentador. Y os está permitido todo tipo de ganado para el sacrificio y como alimento, excepto lo que se os menciona como prohibido. Evitad pues todo lo que Dios ha prohibido y sobre todo el mal inmundo de las creencias y prácticas idólatras. Y evitad toda palabra falsa, inclinándoos hacia Dios y apartándoos de todo lo falso, sin atribuir cualidades divinas a nada excepto a Él, pues quien atribuye divinidad a algo aparte de Dios es como si cayera del cielo y entonces las aves se lo llevarán o el viento lo arrastrará hasta un lugar lejano. Esto es algo que debéis tener presente, y quien honre los símbolos que Dios ha consagrado sabrá que, en verdad, estos símbolos derivan su provecho de la conciencia de Dios en los corazones de los creyentes. En esa conciencia de Dios hallaréis beneficios hasta que se cumpla un plazo fijado por Dios, y sabréis que su fin y objetivo es el templo antiguo. Y así es, a cada comunidad que ha creído en nosotros, le hemos asignado el sacrificio como un acto de adoración, para que proclamen el nombre de Dios sobre las cabezas de ganado de que Él les ha proveído para tal fin. Y tened esto siempre presente: vuestro Dios es el Dios único, así pues, someteos a Él. Y da la buena nueva del beneplácito de Dios a los humildes, aquellos cuyos corazones tiemblan de temor cuando se menciona a Dios, y a los que soportan con paciencia cualquier adversidad que les aflija, y a los que son constantes en la oración y gastan en otros de lo que les proveemos como sustento. Y en cuanto al sacrificio de ganado, lo hemos ordenado para vosotros como uno de los símbolos consagrados por Dios, en los que hay gran bien para vosotros. Así pues, mencionad el nombre de Dios sobre ellos cuando estén alineados para el sacrificio. Y cuando hayan caído al suelo sin vida, comed de su carne, y alimentad al pobre para que se contenta con lo que tiene y no pide, y también al que se ve forzado a pedir. Para este fin los hemos sometido a vuestras necesidades, para que ello os mueva a ser agradecidos. Pero tened esto presente: ni su carne ni su sangre llegan a Dios, le llega tan solo vuestra conciencia de Dios. Para este fin los hemos sometido a vuestras necesidades, para que glorifiquéis a Dios por la guía con la que os ha graciado.
y da esta buena nueva a los que hacen el bien. En verdad, Dios defenderá del mal a los que llegan a creer, y ciertamente Dios no ama a quien traiciona la confianza depositada en Él, y carece de gratitud. Les está permitido combatir a aquellos que son víctimas de una agresión injusta, y ciertamente Dios tiene en verdad poder para auxiliarles. Los que han sido expulsados de sus hogares contra todo derecho solo porque dicen, nuestro sustentador es Dios. Pues si Dios no hubiera permitido que la gente se defendiera a sí misma unos contra otros, todos los monasterios, iglesias, sinagogas y mezquitas, en todos los cuales se menciona el nombre de Dios mucho, habrían sido ya destruidos. Y Dios auxiliará sin duda a quien auxilia a su causa, pues ciertamente Dios es en verdad fortísimo, todopoderoso, consciente de aquellos que aun cuando los establecemos firmemente en la tierra, son constantes en la oración, dan limosna, ordenan la conducta recta y prohíben la conducta inmoral, y a Dios se remite el desenlace de todos los asuntos. Y si quienes se empeñan en negar la verdad te desmienten, oh Muhammad, recuerda, mucho antes de tu tiempo, el pueblo de Noé y las tribus de Ad y Tamud desmintieron ya a sus profetas, como hizo el pueblo de Abraham y el pueblo de Lot y los habitantes de Madián, y también Moisés fue desmentido por Faraón. Y en cada caso di rienda suelta por un tiempo a los que negaban la verdad, pero luego hice presa en ellos, y qué terrible fue mi reprobación de ellos. ¿Y cuántas ciudades hemos destruido por estar inmersas en la iniquidad, y ahora yacen en ruinas, hundidas sus techos? ¿Y cuántos pozos quedaron abandonados, y cuántos elevados castillos? ¿Acaso no han viajado por la tierra de forma que sus corazones adquieran sabiduría y sus oídos puedan oír? Pero ciertamente no son los ojos los que se vuelven ciegos, sino los corazones que cierran los pechos. Y así, oh Muhammad, te desafían a que les adelantes el castigo de Dios, pero Dios jamás incumple su promesa. Y en verdad, junto a tu sustentador, un día es como 1000 años de vuestro cómputo. Y a cuantas comunidades que estaban inmersas en la iniquidad he dado rienda suelta por un tiempo, pero luego hice presa en ellas, y a mí es el retorno. Di, oh Muhammad, oh gentes, yo soy solo un advertidor claro enviado por Dios para vosotros. Y sabed que los que llegan a creer y hacen buenas obras obtendrán perdón y una espléndida provisión, mientras que los que luchan contra nuestros mensajes queriendo frustrar su propósito, esos están destinados a un fuego abrasador. Pero siempre que mandamos antes de ti a un enviado o a un profeta y éste concebía esperanzas de que sus advertencias serían escuchadas, Satán ponía entredicho sus propósitos. Pero Dios anula los infundios de Satán, y Dios hace sus mensajes claros en y por sí mismos, pues Dios es omnisciente, sabio. Y Él permite que surjan dudas para hacer de los infundios de Satán contra sus profetas una incitación al mal para aquellos en cuyos corazones hay enfermedad y aquellos cuyos corazones están endurecidos. Pues ciertamente los que así pecan contra sí mismos están en un profundo error. Y Dios anula los infundios de Satán para que aquellos a quienes se ha dado conocimiento sepan que esta escritura sagrada es la verdad venida de tu sustentador, para que crean en ella y para que sus corazones se sometan a él con humildad. Pues ciertamente Dios guía un camino recto a los que han llegado a creer, mientras que los que se empeñan en negar la verdad no cesarán en sus dudas acerca de él, hasta que la última hora les llegue de improviso y les sobrevenga el castigo supremo en un día vacío de esperanza. Ese día todo el dominio será visiblemente de Dios. Él juzgará a todos los hombres distinguiendo entre ellos. Así, los que llegaron a creer e hicieron buenas obras
se hallarán en jardines de felicidad, mientras que a los que se empeñaron en negar la verdad y desmintieron nuestros mensajes, les espera un castigo humillante. Y a aquellos que abandonan el ámbito del mal y se esfuerzan por la causa de Dios y luego son matados o mueren, Dios sin duda les proveerá de un excelente sustento en la otra vida, pues ciertamente Dios, solo Él, es el mejor de los proveedores, y sin duda les hará entrar en un estado de plenitud del que estarán satisfechos, pues en verdad Dios es omnisciente, benigno. Así ha de ser. Y aquel que responde a la agresión solo en la medida del ataque lanzado contra él y después es atacado de nuevo injustamente, Dios sin duda le auxiliará, pues ciertamente Dios es en verdad perdonador, indulgente. Así es porque Dios es todopoderoso, aquel que alarga la noche acortando el día y alarga el día acortando la noche, y porque Dios todo lo oye, todo lo ve. Así es porque solo Dios es la suprema verdad, de forma que todo aquello que los hombres invocan en lugar de Él es pura falsedad, y porque solo Dios es excelso, grande. ¿No ves que Dios hace caer el agua del cielo y entonces la tierra se cubre de verdor? Ciertamente Dios es inescrutable en su sabiduría, consciente de todo. Suyo es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. Y ciertamente Dios, solo Él, es en verdad autosuficiente, digno de continua alabanza. ¿No ves que es Dios quien ha puesto a vuestro servicio cuanto hay en la tierra y los barcos que navegan por el mar a instancia suya, y que es Él quien sujeta los cuerpos celestiales en sus órbitas para que no caigan sobre la tierra si no es con su venia? Ciertamente Dios es sumamente compasivo con los hombres, dispensador de gracia, ya que es Él quien os dio la vida y luego os hará morir, y luego os devolverá la vida, pero ciertamente el hombre carece de gratitud. Hemos asignado a cada comunidad formas de adoración distintas, que deberían observar. Así pues, oh creyente, no permitas que esos que siguen formas distintas a la tuya te arrastren a disputar sobre esta cuestión, sino llama a todos ellos a tu sustentador, pues ciertamente tú estás en verdad en el camino recto. Y si intentan discutir contigo, di simplemente, Dios sabe bien lo que hacéis, pues en verdad Dios juzgará entre todos vosotros el día de la resurrección sobre todo aquello en lo que discrepabais. ¿No sabes que Dios conoce todo cuanto ocurre en el cielo y también en la tierra? Todo eso está ciertamente en el registro de Dios. Ciertamente conocer todo eso es fácil para Dios. Y no obstante, quienes dicen creer en Él a menudo adoran a otros seres o fuerzas en lugar de Dios, algo para lo que Dios nunca ha hecho descender autorización, y de cuya realidad no pueden tener conocimiento. Y esos malhechores no tendrán quien les auxilie el día de la resurrección. No obstante, cada vez que les son transmitidos nuestros mensajes con total claridad, puedes percibir una gran repugnancia en los rostros de quienes se empeñan en negar la verdad. A punto están de agredir a los que le transmiten nuestros mensajes. Di, ¿queréis que os informe de algo peor que lo que ahora sentís? Es el fuego del más allá que Dios ha prometido a quienes se empeñen en negar la verdad. Y qué horrible destino. Oh gente, se os plantea ahora una parábola. Prestad pues atención a ella. Ciertamente esos seres a los que invocáis en lugar de Dios no pueden crear siquiera una mosca, ni aunque aunasen para ello todas sus fuerzas. Y si una mosca les quita algo, no pueden recuperarlo. Qué débil en verdad el que implora y qué débil el implorado. No tienen una comprensión acertada de Dios quienes yerran de este modo, pues ciertamente Dios es en verdad fortísimo, todopoderoso.
Dios en su omnipotencia escoge emisarios de entre los ángeles y también de entre los hombres. Pero ciertamente solo Dios todo lo oye, todo lo ve, mientras que su conocimiento es limitado. Él conoce cuanto está manifiesto ante ellos y cuanto les está oculto, pues todas las cosas retornan a Dios, que es su fuente. Oh vosotros que habéis llegado a creer, inclinaos y postraos, y adorad solo a vuestro sustentador, y haced el bien para que así alcancéis la felicidad. Y esforzaos por la causa de Dios con todo el esfuerzo que le es debido. Él os ha elegido como portadores de su mensaje, y no os ha impuesto ninguna dificultad en la religión, y ha hecho que sigáis la fe de vuestro padre Abraham. Él os ha llamado antes y también en esta escritura sagrada los que se han sometido a Dios, para que el enviado dé testimonio de la verdad ante vosotros y vosotros deis testimonio de ella ante toda la humanidad. Sed pues constantes en la oración y pagad el impuesto de purificación y aferraos a Dios. Él es vuestro Señor Supremo, qué excelente Señor Supremo y qué excelente auxiliador. Sura 23. Al-Muminún, los creyentes. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. Verdaderamente la felicidad será de los creyentes, los que hacen su oración con humildad, los que se apartan de toda frivolidad, los que se afanan por la pureza interior y los que guardan su castidad, no cediendo a sus deseos salvo con sus cónyuges, o sea, los que son legítimamente suyos por matrimonio, pues en tal caso están ciertamente libres de reproche. Pero los que pretendan exceder ese límite, esos, precisamente, son los transgresores. Y los que son fieles a la confianza depositada en ellos y a sus compromisos, y los que guardan sus oraciones de cualquier intención mundanal. Esos, precisamente, serán los herederos, los que heredarán el paraíso y en él morarán. En verdad, creamos al hombre de la esencia de la arcilla. Luego lo depositamos como una gota de esperma en la firme custodia del útero. Luego creamos de la gota de esperma una célula embrionaria. Luego creamos de la célula embrionaria una masa embrionaria. Luego creamos huesos dentro de la masa embrionaria. Luego revestimos los huesos de carne. Y luego hacemos salir todo esto como una creación nueva. Bendito sea Dios, el mejor de los creadores. Y luego, ciertamente, después de esto habréis de morir. Y luego, ciertamente, seréis resucitados el día de la resurrección. Y en verdad hemos creado por encima de vosotros 7 órbitas celestiales, y no estamos ajenos a ningún aspecto de la creación. Y hacemos caer agua del cielo con arreglo a una medida fijada por nosotros. Y luego hacemos que se almacene en la tierra, pero sin duda podemos hacer que desaparezca esta bendición. Y por medio de ella creamos para vosotros palmeras y viñedos, en los que tenéis fruta en abundancia de la que coméis. Y también un árbol salido de las tierras que rodean el monte Sinaí, que produce aceite y condimento delicioso para los que comen de él. Y ciertamente en el ganado hay también en verdad una lección para vosotros. Os damos a beber de esa leche que hay en sus vientres y obtenéis de él muchos otros beneficios. Os alimentáis de su carne, y sobre ellos, como sobre los barcos en el mar, sois transportados por la tierra. Y en verdad enviamos a Noé a su pueblo, y dijo: Oh pueblo mío, adorad solo a Dios, no tenéis más deidad que Él. ¿No vais pues a ser conscientes de Él? Pero los dignatarios de su gente que se negaban a reconocer la verdad respondieron:
Este hombre no es sino un mortal como vosotros que busca la supremacía sobre vosotros. Pues si Dios hubiera querido transmitirnos un mensaje, sin duda habría hecho descender ángeles. Además, no hemos oído nada parecido a esto acerca de nuestros antepasados antiguos. No es más que un loco. Tened paciencia con él por un tiempo. Noé dijo: Oh sustentador mío, auxíliame porque me tachan de mentiroso. Entonces le inspiramos: construye bajo nuestra mirada y según nuestra inspiración el arca que ha de salvaros a ti y a los que te siguen. Y cuando llegue nuestro decreto y las aguas broten a torrentes sobre la faz de la tierra, lleva a bordo de esta arca a una pareja de cada clase de animal, de ambos sexos, así como a tu familia, excepto aquellos contra los cuales ha sido dictada ya sentencia. Y no apeles más a mí en favor de los que se empeñan en hacer el mal. Ciertamente están destinados a morir ahogados. Y tan pronto como tú y los que están contigo estéis instalados en el arca, di: la alabanza es debida por entero a Dios, que nos ha salvado de esta gente malvada. Y di: oh sustentador mío, hazme arribar a un destino bendecido por ti, pues tú eres quien mejor muestra al hombre cómo llegar a su verdadero destino. Ciertamente en esta historia hay en verdad mensajes para quienes reflexionan, pues ciertamente siempre ponemos a prueba al hombre. Y después de estas gentes antiguas hicimos surgir a nuevas generaciones, y cada vez que les mandamos a un enviado de entre ellos mismos, éste les dijo: adorad solo a Dios, no tenéis más deidad que Él. ¿No vais pues a ser conscientes de Él? Y decían los dignatarios de su gente, aquellos que se negaban a reconocer la verdad y que tachaban de mentira el anuncio de una vida futura, simplemente porque les habíamos concedido comodidad y abundancia en esta vida y por ello se habían corrompido. Decían siempre: este hombre no es más que un mortal como vosotros, que come lo mismo que vosotros coméis, y bebe lo mismo que vosotros bebéis. Y en verdad, si hacéis caso a un mortal como vosotros, entonces estáis perdidos. ¿Os promete que cuando hayáis muerto y seáis ya solo polvo y huesos, seréis resucitados a una nueva vida? ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo, en verdad, lo que se os promete! No hay más vida que nuestra vida en este mundo. Morimos y vivimos una sola vez, y jamás seremos resucitados. No es sino un hombre que atribuye a Dios sus falsas invenciones y no vamos a creerle. Y entonces el profeta decía: oh sustentador mío, auxíliame porque me tachan de mentiroso. Y Dios decía: dentro de poco serán en verdad presa del remordimiento. Y entonces el estampido de nuestro castigo les sorprendió, justa e inexorablemente, y los convertimos en escoria, como la espuma que arrastra un torrente. Fuera, pues, con esa gente malvada. Y después de ellos hicimos surgir nuevas generaciones, pues ninguna comunidad puede adelantar el final de su plazo ni tampoco retrasar su cumplimiento. Y mandamos a nuestros enviados uno tras otro, y cada vez que a una comunidad le llegaba su enviado, le tachaban de mentiroso, y por eso hicimos que se siguieran unas a otras a la tumba, y las convertimos en meras historias. Fuera pues con una gente que se niega a creer. Y luego enviamos a Moisés y a su hermano Aarón con nuestros mensajes y una clara autoridad nuestra a Faraón y sus dignatarios. Pero estos se comportaron con arrogancia, pues eran gentes que se vanagloriaban solo de sí mismos. Y entonces dijeron: ¿vamos a creer en ellos dos mortales como nosotros, cuyo pueblo son esclavos nuestros? Les tacharon de mentirosos y por ello fueron destruidos.
pues en verdad habíamos dado la revelación a Moisés para que pudiera hallar el camino recto. Y así como exaltamos a Moisés, así también hicimos del Hijo de María y de su madre un símbolo de nuestra gracia, y les asignamos una morada en un lugar elevado de paz permanente y manantiales puros. Oh enviados, comed de las cosas buenas de la vida y obrad con rectitud. En verdad yo sé bien todo lo que hacéis. Y en verdad esta comunidad vuestra es una sola comunidad, y yo soy el sustentador de todos vosotros. Manteneos pues conscientes de mí. Pero esos que dicen seguiros han roto por completo su unidad en facciones, deleitándose cada grupo únicamente con lo que tienen como dogmas. Pero dejadles hundidos en su ignorancia, hasta un plazo futuro. ¿Piensan acaso que mediante la riqueza y los hijos que les damos, nosotros queremos solo hacer que compitan entre sí en hacer lo que ellos consideran buenas obras? ¿Qué va? Pero no se dan cuenta de su error. En verdad, solo aquellos que están sobrecogidos de temor hacia su sustentador, que creen en los mensajes de su sustentador, que no atribuyen divinidad a nada excepto a su sustentador, y que dan lo que deben dar con el corazón tembloroso de pensar que han de retornar a su sustentador, esos son los que compiten entre sí en hacer buenas obras, y esos son los que superarán en ello a todos los demás. Y sin embargo, no imponemos a nadie una carga superior a sus fuerzas, pues junto a nos hay un registro veraz de lo que los hombres hacen y pueden hacer, y nadie será tratado injustamente. No, esos que han roto la unidad de la fe, sus corazones están hundidos en la ignorancia de todo esto. Pero aparte de esa ruptura de la unidad, tienen sobre su conciencia peores acciones, y seguirán cometiéndolas hasta que cuando hayamos hecho presa con el castigo en quienes de ellos están ahora entregados por completo a la búsqueda de placeres, imploren ayuda cuando sea ya demasiado tarde. Pero se les dirá, no imploréis ayuda hoy, pues ciertamente no recibiréis nuestro auxilio. Una y otra vez os fueron transmitidos mi mensaje, pero os disteis media vuelta y llevados de vuestra arrogancia, os pasabais la noche en conversaciones vanas. ¿Es que no han intentado nunca entender esta palabra de Dios? ¿O acaso les ha llegado ahora algo que no les llegará a sus antepasados? ¿O acaso no reconocen a su enviado y por eso le rechazan? ¿O es que dicen, ¿hay locura en él? No, les ha traído la verdad, pero la mayoría de ellos detestan la verdad. Pero si la verdad se ajustase a sus caprichos, los cielos y la tierra sin duda se habrían hundido en el caos, y todo cuanto vive en ellos habría perecido hace mucho. Pero no, en esta escritura sagrada les hemos transmitido todo aquello que debieran tener presente, y de este recordatorio suyo se apartan despreocupados. ¿O es que les pides, oh Muhammad, alguna recompensa mundana? Pero deberían saber que la recompensa de tu sustentador es mejor, pues él es el mejor de los proveedores. Y en verdad tú les llamas a un camino recto, pero ciertamente los que no están dispuestos a creer en la otra vida se desvían irremediablemente de este camino. Y aunque tuviésemos misericordia de ellos y les librásemos de cualquier desgracia que les aflija en esta vida, persistirían aún en su desmesurada arrogancia, vagando ciegos de un lado para otro. Y en verdad les probamos por medio del castigo, pero no se sometieron a su sustentador, y nunca se harán humildes hasta que abramos ante ellos una puerta al castigo realmente severo de la otra vida, y entonces quedarán destrozados en espíritu. Oh gentes, obedeced los mensajes de Dios, pues Él es quien os ha dotado de oído, de vista y de mentes. Sin embargo, qué raras veces sois agradecidos. Y Él es quien ha hecho que os multipliquéis en la tierra y ante Él seréis reunidos. Y Él es quien da la vida y da la muerte,
y a él se debe la alternancia de la noche y el día. ¿No vais pues a usar vuestra razón? Pero no, hablan como hablaban los antiguos. Dicen, ¿cómo? Después de que hayamos muerto y seamos ya polvo y huesos, ¿seremos en verdad resucitados? Ya antes se nos prometió esto mismo, a nosotros y a nuestros antepasados. No son más que fábulas antiguas. Di, ¿de quién es la tierra y cuántos viven en ella? Decidme esto si sabéis la respuesta. Y responderán, de Dios. Di, ¿no vais pues a recapacitar? Di, ¿quién sustenta los 7 cielos y está entronizado en su augusta omnipotencia? Y responderán, todo este poder pertenece a Dios. Di, ¿no vais pues a ser conscientes de él? Di, ¿en manos de quién está el dominio absoluto sobre todas las cosas y quién es el protector frente al que no existe protección? Decidme esto si sabéis la respuesta. Y responderán, todo ese poder pertenece a Dios. Di, ¿cómo podéis entonces estar tan hechizados? Pero, ¿qué va? Les hemos transmitido la verdad y sin embargo están ciertamente empeñados en mentirse a sí mismos. Jamás ha tomado Dios para sí descendencia alguna, ni ha existido deidad junto con él, pues de haber existido, ciertamente, cada deidad se habría distanciado de las otras en lo que hubiera creado, y sin duda habrían intentado dominarse unas a otras. Infinito en su gloria es Dios, muy por encima de cuanto los hombres conciban para definirle, pues conoce todo lo que es imperceptible a los seres creados y también lo que éstos pueden percibir con sus sentidos o su mente. Y por tanto, sublimemente excelso es Él sobre todo aquello a lo que los hombres atribuyan parte en su divinidad. Di, oh sustentador mío, si es voluntad tuya hacerme testigo del cumplimiento de lo que se les ha prometido como castigo a los que blasfeman contra ti, no me pongas, oh sustentador mío, entre esa gente malhechora. Ahora sí, pues ciertamente somos sin duda capaces de hacerte testigo del cumplimiento aún en esta vida de lo que les hemos prometido. Pero ante lo que digan o hagan, repele el mal siempre con algo mejor. Nosotros sabemos bien lo que nos atribuyen. Y di, oh sustentador mío, busco refugio en ti de la incitación de todos los impulsos malvados, y busco refugio en ti, oh sustentador mío, de que se acerquen a mí. Aquellos que no creen en la otra vida siguen engañándose a sí mismos, hasta que cuando le llega a uno de ellos la muerte, implora, oh sustentador mío, déjame volver a la vida, para que pueda obrar rectamente allí donde antes fracasé. ¿Qué va? Son solo palabras vanas que dice, pues detrás de esos que dejan el mundo hay una barrera de muerte hasta el día en que todos sean resucitados. Entonces, cuando se haga sonar la trompeta de la resurrección, no existirán entre ellos lazos de parentesco ese día, ni se preguntarán unos por otros. Y aquellos cuyo peso de buenas acciones sea grande en la balanza, esos precisamente habrán alcanzado la felicidad, mientras que aquellos cuyo peso sea leve en la balanza, esos son los que se habrán malogrado a sí mismos, y los que residirán en el infierno. El fuego les chamuscará el rostro, y allí permanecerán contraídos sus labios por el dolor. Y Dios dirá, ¿no os fueron transmitidos mis mensajes y no solíais desmentirlos? Exclamarán, oh sustentador nuestro, el infortunio se cebó en nosotros y por eso nos extraviamos. Oh sustentador nuestro, sácanos de este castigo y luego, si volvemos a pecar, que seamos verdaderamente tenidos por malhechores. Pero él dirá, retiraos a esa ignominia, y no os dirijáis más a mí. He ahí que entre mis siervos había quienes imploraban, oh sustentador nuestro, creemos en ti, perdónanos nuestros pecados
y ten misericordia de nosotros, pues tú eres el mejor de los misericordiosos. Pero os burlasteis de ellos hasta tal punto que os hizo olvidar todo recuerdo de mí, y seguisteis riéndoos de ellos. Pero ciertamente hoy les he recompensado por su paciencia en la adversidad. En verdad, esos precisamente son los triunfadores. Y él preguntará a los condenados: ¿cuántos años habéis permanecido en la tierra? Dirán: hemos permanecido allí un día o parte de un día. Pero pregunta a aquellos que son capaces de computar el tiempo. Entonces él dirá: habéis permanecido allí solo por poco tiempo. Si hubierais sabido cuán breve iba a ser, ¿pensabais acaso que os creamos por mera diversión y que no habríais de retornar a nosotros? Sabed, pues, que Dios es sublimemente excelso, el supremo soberano, la suprema verdad. No hay deidad sino Él, el sustentador entronizado en gloriosa omnipotencia. Así pues, quien invoque junto con Dios a cualquier otra deidad, una deidad de cuya existencia no tiene prueba, habrá de rendir cuentas solo ante su sustentador. Y, en verdad, los que niegan la verdad jamás alcanzarán la felicidad. Así pues, oh creyente, di: oh sustentador mío, perdóname y ten misericordia de mí, pues tú eres el mejor de los misericordiosos.